Hola a todos, bienvenidos al seminario de SolidVie en el que vamos a mostrar las diferentes herramientas que tenemos para trabajar en concreto en el sector de la calderería. Lo que vamos a ver es un poco posibilidades de las herramientas que disponemos en SolidVie, que tenemos implantadas en numerosos clientes del sector de la calderería. Y bueno, se trata de ver posibilidades y no de ver en detalle un curso de cómo afrontar la calderería con el diseño de SolidWorks, por ejemplo, ¿no? Para empezar, lo primero que vamos a ver es bueno, un poco el proceso o los procesos que se hacen desde el punto de vista de diseño en calderería. Normalmente en este sector lo que se hace es recibir información de un cliente que tenemos que fabricar, ¿no? Esta información que recibimos la podemos recibir en PDF, en papel, eh, no- en formatos, pues incluso hay veces que nos lo hacen un dibujo a mano, quiero una estructura tipo tal y nos lo hacen directamente en mano el cliente. Y bueno, en el mejor de los casos pues podemos tener DWGs o DXF que podemos reaprovechar, o formatos 3D ya, que es algo también relativamente habitual, que pueden ser en formatos neutros o en formatos nativos, ¿no? Directamente. Después, una vez que tenemos la documentación del cliente de lo que queremos, de lo que quiere que le fabriquemos, pues entra tenemos que empezar a hacer el trabajo desde el punto de vista de calderería. Se trata de realizar el despiece o el corte en los trozos en los que vamos a realizar el modelo que nos ha pedido el cliente, y una vez que hacemos eso, bueno, pues validar un poco que está todo bien, dimensiones, e incluso en algunos casos, cada vez también más habitual en empresas de calderería, es llegar a hacer un pequeño cálculo de validación para ver si un poco pues aguanta la estructura que estamos haciendo o el modelo que estamos diseñando, pues cumple un poco con los requisitos de funcionamiento que va a tener, ¿no? Y también con esto conseguimos ahorrar costes, ¿no? Aunque podemos coger, en vez de poner chapa de 6, podemos poner chapa de 4. Si podemos validar que aguanta con chapa de 4, pues al final el ahorro de materiales es ahorro de dinero también, ¿no? Una vez que tenemos hecho nuestro diseño, nuestro planteamiento, se trata de realizar todo el despiece, de diseñar todos los planos de todos los elementos que tenemos que cortar, mandar a oxicorte, mandar a corte por láser, o directamente a las máquinas de corte. Tenemos que generar pues lo que serían pues los elementos a cortar, si son chapas plegadas, los desarrollos, etcétera. Es algo interesante en el sector de la calderería, es el cálculo de los pesos, un poco de la estructura, pues de cara a poder mover la estructura dentro del taller, pues saber con qué grúa lo vamos a mover. También localizar centro de masas, por ejemplo, para localizar desde dónde agarrar la estructura para poderla mover en el taller, etcétera, ¿no? Diferentes elementos que nos pueden ayudar a manipular en el taller nuestra estructura una vez que empezamos a montarla, ¿no? Eh, Al final también pues el trabajo que se suele realizar es realizar las listas de materiales de los elementos que vamos a utilizar para construir esa estructura. Eh, Estas listas de materiales se emplean pues para mandar las órdenes de fabricación que tenemos que mandar, o para decidir qué es lo que hay que fabricar, pero también para comprar, pues que muchas veces tenemos que comprar elementos que son comerciales o perfilería comercial que bueno, que nos puede interesar llegar a comprar, y es una forma de gestionar nuestro producto, ¿no? Nuestro elemento a fabricar. Y bueno, en muchos casos desde la parte en la que se encarga de diseñar dentro de la calderería se suelen pasar directamente a, si tenemos máquinas de control numérico, se suelen pasar directamente a estas máquinas los desarrollos o las piezas que a través de XF o de WG, las piezas que queremos cortar para que la máquina directamente corte las formas que necesitamos. Este sería un poco el proceso a nivel general. Depende mucho del tipo de calderería. Hay caldererías que solo se dedican a fabricar lo que les piden, otras hacen reformas, otras diseñan y fabrican producto propio. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es algo un poco general en el que tenemos en cuenta todo, ¿no? Lo que vamos a ver durante este vídeo es diferentes ejemplos o diferentes tipos de trabajo que se hacen en las caldererías, y vamos a empezar el primer caso con estructuras mecanosoldadas de perfilería, que he llamado, ¿no? Al final son estructuras basadas en perfiles estándares, IPNs, UPNs, tubos cuadrados, rectangulares, etcétera,
todo lo que es estructura basada en este tipo de perfiles, pues vamos a ver un poco cómo con SolidWorks lo podemos resolver. Y vamos a ver un ejemplo en detalle. Tenemos nuestro modelo en 3D en el que tenemos que diseñar nuestra estructura de perfilería. SolidWorks cuenta con una herramienta o con una barra de herramientas o una serie de herramientas que diseñadas específicamente para el trabajo de este tipo de estructuras. No tenemos más que decidir que queremos trabajar con miembro estructural, escoger dentro de las normas que tenemos la norma con la que queremos fabricar, tipo de perfil. En este caso vamos a escoger tubo rectangular, pero podríamos escoger cualquier otro, y dentro del tubo rectangular las medidas según norma que tenemos, ¿no? Toda la estructura que vemos aquí en cuanto a normas, en cuanto a tipos de perfiles, en cuanto a tamaños, es 100% configurable. En la aplicación tenemos ya un montón de tipos de perfiles, pero podemos añadir nosotros más, y es tan fácil como seleccionar por dónde queremos llevar nuestro perfil para generar la estructura de una manera muy rápida. Y detalles que nos encontramos: primero, él por defecto nos va a hacer el encuentro de las vigas, en este caso, con un inglete a 45 grados, vemos en cada zona, ¿vale? Podríamos controlar, como vemos en esta parte de aquí, pues queremos cambiar el tipo de unión, si queremos que vayan siempre a tope o que pasen. Dentro de cada una de estas, si queremos que la viga se corte en recto, se corte directamente con la forma de la viga. Lo normal es cortar en recto, mucho más sencillo, y así dejamos sitio para soldadura. También podemos controlar, pues girar, por ejemplo, el perfil. Si queremos, en este caso rectangular, lo podemos ver, el detalle. No me interesa, lo voy a dejar de nuevo con 0 grados. Y también podemos ubicar el perfil, ¿no? Yo, dentro de todo lo que es este perfil rectangular, puedo escoger cualquier punto, como voy a hacer ahora, para llevarlo a la línea que yo había marcado como referencia. Dentro de las uniones, hemos visto la forma de unión general, pero en cada unión yo puedo coger y configurar una diferente. En este caso me interesa, en este y en este, me interesa que la unión sea de este tipo. Y una vez que hemos definido cómo queremos que sean las uniones y por dónde queremos que pase, pues ya hemos puesto nuestro perfil, en este caso tubo rectangular de 120 por 80, y podríamos seguir añadiendo más miembro estructural. Vamos a poner otro elemento aquí, también de la misma medida. Vamos a cambiar el perfil de sitio y terminamos. En este caso, esta viga llega de lado a lado, pues tenemos herramientas para recortar, extender, como lo haríamos en el taller, ¿no? El elemento que queremos recortar contra esta y esta, y ya tenemos la pieza recortada, como podemos ver aquí, ¿vale? Incluso podemos dejar una equidistancia, bueno, controlar un poco las distancias que dejamos, etcétera. Más herramientas que tenemos en este sentido: poner nervios o cartelas. Tenemos que marcar las dos caras, tenemos una previsualización de lo que queremos, diferentes tipos de cartela, medida controlamos desde aquí, el espesor que le queremos dar desde el plano medio, y luego la posición, si lo queremos en el medio o lo queremos en la otra esquina. En este caso me interesa en el medio, y como lo voy a repetir, lo que hago es poner la chincheta para poder volver a poner otra, ¿vale? Otra herramienta típica es la de poner tapas. Ya que hemos dejado aquí el perfil abierto, pues no tenemos más que marcar las caras donde queremos poner la tapa. Él directamente genera una tapa con la forma, en este caso es rectangular con las medidas que toca. Si fuese otro tipo de perfil, pues cuadrado o lo que sea, lo que hace es coger esa forma, ¿no? Dentro de esto podemos hacer que la tapa salga hacia afuera, podemos controlar su espesor, o podemos decir que la tapa va por dentro, a tope de lo que sería el final de la viga. Y dejamos una equidistancia, en este caso de medio milímetro, y ponemos chaflanes en las esquinas, ¿vale? Dejamos esa distancia de medio milímetro, pues para el cordón de soldadura. Tenemos, bueno, diferentes herramientas. Lo interesante aquí es bueno, la velocidad con la que hemos diseñado, y también la velocidad ante los cambios, ¿no? Podemos directamente editar y decir: oye, esto quiero que sea 350, actualizamos, el tubo se alarga, cualquier medida la tenemos aquí, podemos cambiarla. Me interesa que este elemento pues sea de 450, lo alargamos, y alargamos automáticamente los dos lados, etcétera. Y una vez que tenemos nuestro diseño en 3D, generar el plano es algo muy rápido.
directamente le voy a abrir, se me generan las vistas, automáticamente se van a actualizar, se me genera algo muy interesante, la lista de materiales o la lista de los elementos que voy a tener que cortar con sus medidas, con sus longitudes. Esta lista, aunque la veáis en inglés, es 100% configurable. Podemos poner descripción, longitud, número, bueno, tubo rectangular de 120 pues con sus medidas, los diferentes elementos, todas las vistas que hemos empleado, lista de taladros, etcétera. Y lo interesante aquí es que cualquier cambio que haga en el 3D automáticamente se va a ver reflejado aquí. Va a cambiar las vistas, va a cambiar automáticamente también las longitudes en las listas de cortes, etcétera. O sea que tenemos nuestro elemento 3D y nuestro elemento. Bien, como hemos visto en esta parte, en las estructuras mecanosoldadas de perfilería, tenemos una biblioteca de elementos de perfil ya incorporada en la aplicación. Nos realiza los encuentros de forma automática, tenemos diferentes opciones para definir esos encuentros, tenemos cartelas y tapas automáticas, los cambios son muy rápidos, listas de piezas directamente automáticas, 100% relacionadas con el 3D, modificaciones rapidísimas. En cuanto hago un cambio se me modifican todas las vistas del plano, se modifican las listas de elementos a cortar, la creación de las vistas de los planos es automática, etcétera. En base a esto, bueno, es una solución muy interesante para este tipo de trabajo, ¿no? Seguimos con otro tipo de trabajo que se suele hacer en calderería, que es estructuras mecanosoldadas, pero en este caso basado en chapas, no en perfilería, sino que lo que hacemos es cortar diferentes chapas con diferentes espesores, diferentes formas para generar una estructura un poco mayor, ¿no? En este caso os voy a enseñar un ejemplo real en el que partimos de un plano 2D que hemos abierto, y en base a este plano 2D lo que hacemos es empezar a modelar directamente sobre la geometría del plano DWG que vamos a aprovechar 100% para diseñar este elemento. Por ejemplo, para que veáis cómo sería, bueno, hay una serie de herramientas en SolidWorks para coger este plano, tratarlo y poderlo ver así como lo tenemos, de tal forma que tenemos la referencia del plano aquí, tanto en la planta como en el alzado, ¿no? Y podemos aprovechar toda esta geometría para realizar una operación. Extruir, podríamos coger referencia de respecto a la planta y en base a esto podemos ir construyendo nuestro despiece. Luego haríamos el plano de este elemento con su lista de cortes, etcétera, tal y como hemos visto anteriormente. Es una forma muy cómoda de trabajar a partir de un plano 2D, el poder coger y aprovechándonos de la geometría que ya tenemos en el plano, generando el 3D. Y a la vez que generamos el 3D estamos generando los diferentes elementos a cortar, que podremos hacer un plano de cada uno de ellos, etcétera. Bueno, como hemos visto, en este caso podemos aprovechar automáticamente o directamente los planos de WGs. El lector de SolidWorks bueno, pues lee las capas, espesores, etcétera. Podemos limpiar geometría, quitar textos, etcétera, quedarnos solo con la geometría que nos interesa. Es una forma muy ágil de generar el despiece o de generar el diseño en 3D a partir del WG, o incluso diseñar desde cero. No es necesario tener un WG, sino que podemos empezar a trabajar desde cero una estructura de chapas y empezar a generar las formas que necesitemos. De nuevo tenemos vistas automáticas, listas de cortes automáticas, etcétera. Algo que no os he comentado y que debería haberlo hecho es los diferentes elementos que tenemos a la hora de abrir, ¿no? Con SolidWorks. Si le damos a abrir, podemos abrir evidentemente elementos de SolidWorks, pero también de XFs, DWGs, para Solid, IGES, Step, ACIS, VDA, STLs, archivos de CATIA, archivos nativos de ProEngineer, de Unigraphics, de Inventor, de Solidage, Cascade, etcétera. Al final, el poder abrir todos estos tipos de archivos pues nos ayuda a a tener unas posibilidades mucho mayores de que la información que nos mande nuestro cliente la podamos aprovechar en mayor o menor medida. Evidentemente, si nos pasan un 3D vamos a poder aprovechar más que si nos pasan un 2D, y si nos pasan un 2D en DWG o XF vamos a poder aprovechar esa geometría mucho mejor que si nos pasan un plano en papel, ¿no? En el que tendremos que empezar nosotros a trabajar desde cero. Pero bueno, tenemos muchísimas posibilidades de trabajar con muchísimos formatos y nos da mucha libertad a la hora de poder decir a un cliente mándamelo en un formato o en otro.